Muy bien, muy buenas tardes. Continuando con este módulo número 4 de, relacionado con la atención primaria de salud mental, en la tarde de hoy contamos con la presencia de la doctora Ángela Cero, quien es una médica especialista en psiquiatría con una maestría en familia y un doctorado en investigación médica aplicada. Tiene una amplia experiencia en salud mental y atención primaria y sin más preámbulo, dejo a la doctora Ángela para que pueda compartir esta sesión con ustedes. Doctora Ángela, muy buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctora Hernández, por la presentación. Para mí es un gusto acompañarlos. Quería confirmar con ustedes que me están escuchando y me estén viendo. Sí, se escucha y se ve bien, doctora Ángela. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Voy aquí a dejar el chat listo para estar súper pendientes de los comentarios. Y bueno, vamos a continuar con la, la presentación sobre la salud mental desde la atención primaria en salud. Hoy vamos a centrarnos un poquito más en las estrategias de promoción de la salud mental. Entonces, previamente estuvieron conversando con la doctora Sandra Toro, estuvieron en la sesión con la doctora Toro y estuvieron hablando un panorama general sobre la atención primaria en salud, sobre la importancia de la salud mental, sobre el estigma y demás. Voy a retomar solo algunos de los elementos de pronto que revisaron con ella para luego poder seguir con la parte de las estrategias de promoción de la salud mental. Entonces, esta es la propuesta de la tarde de hoy. Como primer punto, pues voy a retomar algunos puntos específicos de salud y de enfermedad mental. Posteriormente entraremos en promoción de la salud mental y prevención y desde este punto verán que empezamos a hablar de algunas estrategias, pero en la tercera parte es donde estaremos, digamos, o estaré y seguramente estaremos con ustedes hablando sobre algunas de estas estrategias que ustedes han realizado, que pueden realizar y algunas ideas para llevarlas a la práctica en sus contextos laborales. Y sobre el final habrá un espacio pues, para preguntas y comentarios antes del cierre. Entonces, para iniciar y teniendo en cuenta, digamos, como la sesión del martes, quería que escribieran en el chat qué les quedó en la cabeza sobre qué es la salud mental. Si alguien de pronto se anima y quiere abrir el micrófono y compartirlo, también está bien. Si no, igual pueden ir escribiendo y aquí yo estoy súper atenta al, al chat para irlo compartiendo también. Vale, muchas gracias, Ingrid. Ingrid comienza hablando sobre un equilibrio emocional. Y cuando hablamos de salud mental, pues hablamos, digamos, que un tema que siempre tocamos es las emociones. Eh, Nelsai Catherine nos habla sobre el reconocimiento de las emociones y saber cómo manejarlas. Y miren que en ese reconocimiento de las emociones no hablamos solo de las emociones propias, sino también de las emociones de los demás, ¿no? Aquí viene otra palabra muy importante. Gloria nos menciona que la salud mental tiene que ver con el bienestar emocional, es el bienestar emocional. Y miremos si alguien más se anima por acá. Bueno. Entonces, igual ahí como van llegando, estamos como en un ejercicio inicial recogiendo algunas de las conceptos previos que tenían sobre salud mental y que trabajaron con la doctora Toro.
Y bueno, por acá entonces, eh, uno de los puntos, digamos que es clave y, bueno, acá menciona Esteban, la forma como nos comportamos, como nos relacionamos con los demás, teniendo en cuenta las creencias, las percepciones, las emociones, etcétera. Entonces aquí Esteban menciona otros puntos adicionales que son importantes, que es la parte del comportamiento, el relacionamiento y toda la parte cognitiva en cuanto a las creencias, percepciones y por supuesto la parte emocional que también menciona. Entonces, cuando pensemos en salud mental, eh, por muchos años la Organización Mundial de la Salud, el lema era no hay salud sin salud mental. Y esto digamos que se ha ido transformando. Y esta es una imagen que fue la que se presentó en la Federación Mundial para la Salud Mental, el lema del 2023, como salud mental, salud mundial, un derecho universal. Entonces, muy importante cuando pensemos en salud mental, pensemos en esto, eso es un derecho y por eso todas las estrategias, todo lo que han venido hablando, todo lo que van a seguir hablando, todo lo que ustedes ya conocen, implementan, han leído, han estudiado, van a seguir aprendiendo. Es importante que lo pensemos como finalmente lo que estamos haciendo es contribuir a los derechos, no solo nuestros derechos, sino los derechos de todas las personas y cómo esto contribuye para un mundo mejor. Entonces, esta es la definición del libro verde de la salud mental que salió en el 2005 y en este libro hay algunas de las consideraciones que ustedes se han mencionado. Entonces, aquí para hacer esta definición siempre hay como diferentes tipos, pero una de las definiciones, esta es la que llamamos una definición positiva de la salud mental, en el cual se menciona, por supuesto, el bienestar y cómo ese bienestar permite varias cosas. Permite que una persona sea consciente de sus propias capacidades, permita que pueda hacer frente al estrés normal de la vida. Y aquí es muy importante tener en cuenta que ese hacer frente al estrés eh, significa también que pues, va a tener respuestas emocionales en momentos específicos y eso no hace pues que se pueda decir o que pueda decir yo que no tengo salud mental como tal. Trabajar productivamente y hacer una contribución a la comunidad. Entonces, es, digamos, un punto que permite que realmente una persona pueda estar bien y como mencionaba Mayra Alejandra, esto tiene que ver con aspectos sociales, culturales, relaciones y un bienestar completo. Entonces, esto es un poco lo que han revisado con la doctora Toro y miren cómo digamos, como nuevos elementos, cuando pensamos en salud mental, esto nos permite entonces relacionarnos, desenvolvernos, afrontar dificultades y finalmente prosperar, que es este prosperar. Es uno de los conceptos cuando hablamos de la salud mental positiva, es similar a este punto que ven aquí, que es la florescencia o salud total, salud mental total. Entonces, cuando pensemos en la salud mental, siempre decimos es más allá o va más allá que la ausencia de enfermedad. Y si ven, aquí tenemos estas dos dimensiones de la salud mental. Es un concepto bidimensional en el cual por un lado está esta salud mental o bienestar mental y por otro lado están los síntomas mentales que pueden ir eso desde síntomas, molestias hasta enfermedad mental. Entonces, un punto, digamos, máximo, aquí está como invertida la gráfica, como está aquí en el lado izquierdo, pero el punto, digamos, máximo de salud sería el poder estar, o no tener problemas, no tener síntomas mentales, pero aparte de eso, tener un alto nivel, y eso es lo que llamamos una salud mental total floreciente. ¿Esto qué significa? Que independientemente de que una persona tenga un diagnóstico de enfermedad mental, no significa que no podamos llevarla o no podamos hacer cosas para propender por una buena salud mental. Entonces,
Esto es parte de lo que revisaron ayer, digamos, perdón, el martes. Aquí solo quería mostrarles estas que son las últimas estadísticas, que son las del 2021. Si ustedes ven estas, pues ya están 4 años desactualizadas, pero estas fueron las que salieron el año pasado, donde tenemos 1.100 millones de personas con enfermedad mental. Recordemos que al menos el 50% de estas enfermedades empiezan a los 14 años de edad, por lo cual todo lo que vamos a hablar de hoy de promoción y prevención tiene una relevancia aún mayor. Y lo otro que es importante acá es poder pensar cómo en este número no despreciable de 1.100 millones de personas no están incluidos los trastornos por uso de sustancias, donde tenemos 400 por alcohol y 64 millones más por otras sustancias psicoactivas. No están incluidos los trastornos neurocognitivos, es decir, las demencias, con otros 57 millones, y no están incluidos los pacientes con epilepsia, de 24 millones, que como les comentó la doctora Toro, la OMS ha agrupado dentro del manual NIH-GAP como trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias psicoactivas, los TMNS. Al revisar el NIH-GAP, pues verán que están allí descritos. Y el otro punto que es importante es si pensamos cuando hacemos promoción de la salud mental, ¿qué es eso que estamos, digamos, aportando? Si lo vemos, digamos, como una radiografía, es parte de lo que queremos hacer también, es cómo disminuimos la carga de enfermedad. Y en este que era el ranking del 2021, los trastornos depresivos son los que aportaban más a los años de vida vividos con discapacidad. Entonces, recuerden que aunque la ansiedad es lo más prevalente, la depresión es la que produce mayor discapacidad. Y si vemos en este top 10 de las enfermedades que más contribuyen a la carga de enfermedad, medido por este indicador específico, vemos como los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos por uso de sustancias, son, pues digamos que hay 3 de estas enfermedades que están aquí lideradas. Bueno, ¿qué es lo otro que es muy, muy importante hablar para hablar de promoción de la salud mental? Eh, Cuando pensamos en el curso de la vida, una de las características que tenemos que pensar y también, digamos, en el desarrollo de la enfermedad es cómo podemos estar, digamos, como viendo personas que llamamos asintomáticas, donde a lo que llevan nuestras intervenciones es a cómo mantenemos esa salud mental o cómo mejoramos esa salud mental. Y aquí pueden haber, pues, en algunos momentos síntomas mentales, como todos experimentamos a lo largo de la vida, momentos de tristeza, de ansiedad, de irritabilidad, insomnio, ¿no? Pues todos hemos tenido alguno de estos síntomas en algún momento. Am, y como esto, entre más pronto, digamos, como que vamos a hacer las intervenciones, pues vamos a tener un mayor efecto. Entonces, lo que esperamos, pues básicamente aquí es mantener la salud mental, ¿no? Sí, y si ven, aquí tenemos como unos estadios de enfermedad. Entonces, aunque podemos hacer actividades de prevención y de una prevención, digamos, terciaria, incluso en un paciente con una enfermedad resistente, lo que va a tener mayor impacto siempre va a ser lo que podamos hacer en esta primera parte, donde no vemos síntomas y no significa que no estemos haciendo unas intervenciones muy importantes para que la persona mantenga pues, su salud. Entonces, digamos que clave poder tener en cuenta los momentos en los cuales también podemos hacer estas intervenciones. Y esto no siempre, pero en general si pensamos en el curso de la vida, podemos tener que hay intervenciones que van a ser diferenciales y hay, por supuesto, factores que van a afectar la salud mental también
más en unas etapas de la vida que en otras. Entonces, como lo han hablado y lo hemos hablado pues, durante este diplomado, cuando hablamos de los determinantes sociales, pues estos determinantes sociales también tienen efectos sobre la salud mental. Y si pensamos en los primeros momentos, desde incluso el periodo preconcepcional, pero aquí, hablando del periodo prenatal como tal, pues ya tenemos algunas situaciones que pueden influir en la salud mental y, pues, digamos, con estudios de seguimiento muy importantes. Entonces sabemos como, por ejemplo, el estrés de la mujer gestante va a tener un efecto en la forma en la cual va a haber o se puede desarrollar el sistema nervioso central en el bebé, específicamente en relación con el estrés, con las hormonas de estrés, con el hipotálamo hipófisis corticoadrenal, y como esto tiene efectos sobre el sueño, sobre la susceptibilidad a hacer reacciones más intensas, por ejemplo, de ansiedad, o ser más propenso a tener síntomas depresivos. Entonces, en este momento ya empezamos a hacer, digamos, intervenciones y vemos que aquí hay otros factores como las complicaciones obstétricas, la nutrición, el estado, pues, pues algunos factores como económicos. Eh, en la, digamos, niñez, eh, las dificultades familiares o las relaciones, las familias, digamos, con un ambiente intrafamiliar difícil, donde puede haber o puede no haber violencia intrafamiliar, pero digamos donde las relaciones quizás no son las más cordiales, también esto va a tener un efecto importante. Y miren cómo uno de los factores que cada vez tiene un poco más de preponderancia es pues una forma de violencia que es el matoneo. Entonces el matoneo, si ven aquí en la niñez y aquí en la adolescencia, pues va a tener también un papel importante. Entonces, cuando hablamos, digamos, como de factores de riesgo, estos factores pues, van a estar presentes y cuando hablamos de intervenciones para promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pues vamos a ir a estos factores también. Vale. Entonces, vamos a empezar a hablar de algunas actividades de promoción y de prevención de promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad mental. Y es importante que cuando pensemos en esto, pensemos que muchos de estos factores y estas estrategias generales que vamos a revisar y estas estrategias específicas van a ser aplicables, por supuesto, en toda la parte de promoción y prevención, y cuando las apliquemos decimos aquí estamos haciendo promoción de la salud mental, pero incluso en personas que estén en un momento de una crisis, de una enfermedad mental ya diagnosticada y establecida, podemos aplicar también estas estrategias generales, algunas de estas estrategias específicas, y también esto va a permitir, o también son intervenciones que llamamos intervenciones no farmacológicas, que están dentro de un grupo grande, que son las intervenciones psicosociales y que también van a ayudar a que las personas se puedan recuperar mejor, puedan estar mejor. Entonces, eh, otro de los factores o otro de los elementos de por qué es importante pensar en esto tiene que ver, quizás uno de los más importantes es cómo estas intervenciones son realmente costo efectivas. Ya habían visto previamente como si pensamos en la distribución de los recursos, la mayoría de los recursos se invierten en atención, digamos, como de la enfermedad, menos que en promoción y prevención, pero realmente los más costo efectivos son de promoción y prevención. Y esto es más o menos así. Por cada dólar invertido en promoción y prevención hay un retorno de $5. Ese retorno, ¿cómo viene? Entonces, pensemos en las repercusiones sobre la salud. Si pensamos en las repercusiones sobre la salud, pensamos en cualquier tipo de enfermedad mental y pensamos en lo que les mencionaba y es que la mayoría, bueno, el 50% de las enfermedades empiezan a los 14 años. Esto significa que muchas de las personas, o el grueso de las personas con trastornos mentales, son personas jóvenes. Luego, el impacto sobre el convivir con una enfermedad mental no es un impacto de 5 años o 10 años, sino puede ser uno de 10, 20 o 30 años.
Luego, si hay un desenlace complejo como el suicidio, pues esto va a hacer que haya una interrupción abrupta y un efecto pues, importante sobre la familia. Entonces, cuando hacemos promoción y prevención, ¿qué va a pasar? Pues que disminuye de forma importante la muerte y la discapacidad. ¿Y esto qué significa? Pues que aumenta la expectativa de vida, pero no cualquier expectativa de vida, sino una expectativa de una vida, pues digamos que más plena, más llena, con más posibilidad de aporte, de construcción de capital social, de construcción de relaciones, de aporte a la comunidad, pues disminuye el suicidio y todo el efecto que tiene, todo el impacto que tiene en hijos, en cuidadores, en pareja, en la comunidad, con las personas, digamos que más cercanas, pero también en las comunidades y en personas externas, por ejemplo, pensemos en personas, digamos, de mayor reconocimiento y cómo el impacto sobre su salud mental o la ausencia de esta salud mental pues tiene un impacto también en las personas, digamos, sobre las cuales tienen una influencia, pues sus seguidores, sus fans o las personas para las cuales son una referencia como tal. En cuanto a las repercusiones sociales, entonces, pues va a haber una disminución de los cuidados informales y también de los cuidados formales, con el cambio en la pirámide, pues cada vez va a haber menos cuidadores. Luego, estos que estamos haciendo ahora, cuidados informales, en algún momento van a tener que ser cuidados formales. Pues esto, por supuesto, tiene un impacto muy importante sobre varios aspectos de la economía. Aumenta el funcionamiento social y aumenta pues la eh, producción en los hogares y también pues la distribución equitativa en los hogares de las tareas. Específicamente la parte económica, pues disminuye los costos de atención en salud. Esto significa que aumenta la productividad, aumenta la producción, aumenta la inversión y disminuye dos elementos que son, pues que están marcados y que afectan también la productividad de las empresas, como son el presentismo, que es ir, pero quizás no rendir lo que rendiría si estoy con un buen estado de salud, y el ausentismo. Um, Luego esto va a mejorar entonces el empleo, la capacidad para trabajar, los ingresos, la disminución de necesidades de asistencia social, no solo aquí de los cuidados informales, sino la asistencia social como tal, en no sé, centros día, centros de cuidado y demás. Y en general, pues al aumentar los ingresos, pues también aumentan los ahorros. Entonces, si vemos, pues es una intervención costo efectiva y cuando hablamos de aquí efectividad, de que estamos hablando no solo de la parte económica, sino de la efectividad a nivel social, de las repercusiones en la salud y lo que esto pues aporta a una persona, por supuesto, su familia y la comunidad y la sociedad. Entonces, el trabajar en promoción y prevención va a aumentar el bienestar y la resiliencia, va a prevenir los problemas de salud mental y su impacto y va a reducir la necesidad de atención en salud mental, como hemos revisado. Cuando hablamos de promoción, entonces, recuerden que estamos hablando específicamente en salud mental, en cómo estas intervenciones van a permitir alcanzar una salud mental positiva, una buena calidad de vida y lo que vamos a hacer es fortalecer. ¿Fortalecer qué? Las capacidades, las competencias, los recursos, no solo individuales, sino en las comunidades y cómo esto va a promover entonces el bienestar en el área, digamos, como emocional y mental y en general un mejor desarrollo de las personas. Bueno, esto por supuesto ustedes ya lo han intuido, seguramente ya lo han leído, pero quería que pudieran pensar en algún momento y decir si consideran que es posible prevenir la enfermedad mental como tal. Entonces, si quieren ir escribiendo, si alguno quiere levantar la mano, el micrófono también. Eh, Acá ninguno ha levantado la mano por ahora. Hola, buenas noches. Hola, adelante. Mi nombre es Dina Luz Ramírez. Pues yo digo, yo soy trabajadora social. Yo digo que es posible
hacer una prevención sobre la salud mental, pues más que todo en la parte de ansiedad, en los jóvenes que sufren más que todo de ansiedad, se estresan, o sea, buscar como buscar buscar mecanismos o si no Revisar a ver si de pronto está ligado. ¿El overol? No, la camisa no es un overol. buscar, Adelante. ¿me ¿Tina? escuchan? Sí, Sí. buscar como, o sea, es como en la parte de los jóvenes, buscar mecanismos para que ese joven que pueda resolver ese conflicto o o si no, la parte del problema que tiene, buscarle como ese apoyo en la red familiar, como dice la compañera. La red familiar es una base importante para que ese joven que sufre de ansiedad o de estrés pueda salir y que pueda tener esa salud mental. Vale, bueno, pues muchas gracias. Este es un elemento muy importante y es la familia como pues las primeras relaciones significativas que tenemos, de cuidado y demás, pues son un elemento muy importante de promoción, de prevención, en este caso que estamos hablando, pues por supuesto de prevención, eh, por lo cual es muy importante también incluirlos. Aquí mencionan también, mencionan el SAI como el fomento de factores protectores y las redes de apoyo, entre ellas la familia, pues son importantes. Esteban menciona que así como se cuida el corazón y los riñones, también podemos cuidar de la mente, también podemos, digamos, prevenir algunas enfermedades. Marisol con red familiar y acciones de promoción y prevención. Los Esteban menciona los grupos de apoyo, las actividades lúdicas. Y Gloria menciona práctica de hábitos saludables. De acuerdo, digamos que todos estos son elementos que pueden ayudar y recuerden que cuando hablamos de prevención, el objetivo en este caso ya no es fortalecer, sino reducir la posibilidad de aparición, la frecuencia o la gravedad de los trastornos mentales. Entonces aquí eh, vamos a la reducción de esto, aunque por supuesto esto también lo hacemos fortaleciendo las estrategias o fortaleciendo las capacidades de las personas, las comunidades, las familias y demás, y esto pues también ayuda. Pero lo que vamos a hacer específicamente pensando en un individuo es reducir la posibilidad de la aparición de estos, la frecuencia y la gravedad. Entonces, recuerden que para hablar específicamente de prevención, tenemos varias clasificaciones. La clasificación pues, que más conocemos es la clasificación donde hablamos de una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria, según el momento en el cual, digamos, vaya como el curso como tal de unos síntomas, como una patología o ya una enfermedad. Entonces, cuando hablamos de prevención primaria, estamos diciendo, todavía no hay evidencia, o sea, todavía no hay síntomas, todavía no hay nada que nos hable de que puede haber algo anormal o patológico. Y la idea es interferir sobre los factores de riesgo. Cuando hablamos de una prevención secundaria, hablamos que puede haber un estado, pueden haber empezado a ver algunos síntomas de enfermedad, estamos hablando de los estados iniciales de las enfermedades, y lo que vamos a hacer es una identificación temprana. Y esto, pues, al igual que con otras condiciones de salud, si hacemos una identificación temprana, pues lo que vamos a hacer es que vamos a mejorar el pronóstico, vamos a ralentizar el curso o vamos a pues, detener la instauración en otros casos. Y si hacemos una prevención terciaria, pues ya se estableció la enfermedad y lo que vamos a hacer es prevenir pues, que haya una mayores complicaciones, una mayor movilidad y una mortalidad. Entonces, aquí estamos hablando de prevención, en lo que vamos a centrarnos, como les digo, va a ser más sobre la parte de la prevención primaria, promoción de la salud y prevención primaria, que tenemos unas estrategias comunes de intervención. Sin embargo, como les mencionaba, pues también van a ser aplicables estas a los otros estados.
También puedo hablar de la prevención según el beneficiario. Entonces puedo hablar de una prevención universal cuando hago intervenciones sobre un grupo completo, que puede ser un colegio, una ciudad, un país, o selectiva cuando identifico un grupo con factores de riesgo, eh, que pueden ser, digamos, como jóvenes con algunos factores específicos, por ejemplo, no sé, jóvenes que tengan determinado número de horas en pantalla, por decir algo, más de 6 horas en pantalla. Entonces sabemos que son jóvenes que tienen factores de riesgo y vamos a hacer una intervención en estos jóvenes. Entonces ya tenemos un grupo con unas características. O indicada en un grupo de alto riesgo o con síntomas de alto riesgo, como quizás en un grupo de personas que son desplazadas o desplazadas por la violencia, pues sabemos que van a tener más riesgo, o que ya tengan síntomas, por ejemplo, que han empezado con el consumo de sustancias. Entonces, en ese momento estamos haciendo una prevención indicada. También podemos hacer, pues, según los determinantes de la salud. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, podemos hacerlo basada en los determinantes de salud mental. Entonces, podemos hacer intervenciones más desde el punto de vista estructural, más desde el punto de vista individual, más desde el punto de vista familiar y comunitario. Podemos hacer también para reducir la carga poblacional de estos determinantes sociales o para disminuir las inequidades, por ejemplo, en el acceso a los servicios de salud. Y entonces, en ese caso, también estamos haciendo eh, promoción y prevención. Aquí, por supuesto, estamos hablando miren, de pues, determinantes a veces estructurales que pues, limitan el acceso y pues que también van a tener efectos importantes. Vale. Eh, como mencionábamos entonces y como mencionaban ustedes, cuando hablamos de intervenciones y de estrategias de intervención, tenemos que hablar de estos dos tipos de factores. Y tenemos, por un lado, los factores protectores, que van a ser todos aquellos que mejoran la salud mental o que favorecen que tenga una mejor salud mental, una buena salud mental. Y los factores de riesgo, que son aquellos que de alguna forma ponen en riesgo mi salud mental o que tienen el potencial de producir una enfermedad mental. Entonces, quería que pensaran en este momento en cuáles son esos factores que ustedes conocen, recuerdan, han identificado, han leído, que son protectores de la salud mental y cuáles serían esos factores de riesgo. Mismo si alguien de pronto quiere abrir el micrófono, pueden levantar la mano, es una opción, o pues pueden abrir el micrófono también aquí opinar de viva voz. Y también, por supuesto, pues pueden escribir. Entonces, factores protectores, ¿cuáles son esos factores? Y factores de riesgo, ¿cuáles son? Aquí uno de los puntos que es súper importante cuando hablamos de salud mental, pero cuando hablamos en general de salud, eh, y específicamente cuando hablamos de promoción y de prevención, si miramos por la parte de los determinantes eh, de la salud mental y de los determinantes sociales de la salud mental, vamos a ver que son muchísimos. Y si recuerdan en la tabla, digamos que y en el curso de vida, pues allí hay bastantes, ¿no? Eso significa que yo podría eh, hacer intervenciones en un mundo grande de factores y eso pues tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas, por supuesto, es que siempre tengo posibilidades de acción. Entonces, no si yo por un lado, puedo buscar otra opción, ¿no? Entonces es importante como tener ese panorama de que no es una sola cosa, sino que usualmente son múltiples elementos los que
hacen que una persona tenga una salud mental y que podamos mejorarla, o que esté teniendo dificultades con esa salud mental. Bueno, por acá estaban mencionando, Esteban, factores protectores, vínculos afectivos seguros. Gloria mencionaba factores protectores, apoyo familiar, las relaciones sanas con los demás, el ejercicio, la adecuada alimentación. Isai mencionaba como factores protectores, buenos hábitos de sueño, alimentación saludable, ejercicio físico, adecuadas redes de apoyo, buen contexto social, factores de riesgo, antecedentes familiares de presencia de trastornos mentales, inadecuada situación económica y social, malos hábitos de estilo de vida saludable, consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, si ven solo en esto, digamos que hay un montón. Gloria nos menciona también eh, medios por los cuales se busca ayuda, entonces pedir ayuda, el bienestar, calidad de vida y el entorno familiar. Bueno, pues muchas gracias, vamos a irlos viendo y pensemos en eso. Probablemente aquí hay algunos que no y en una ocasión anterior vi que hay aquí uno muy importante que no está y que es un factor protector y no está acá, es la espiritualidad. Pero bueno, dentro de los factores individuales, probablemente, bueno, ya, aquí estoy pensando en voz alta, eh, pero quizás pues porque tiene que ver con algunas cosas o algunos elementos, digamos, como más personales. Sin embargo, aquí en los factores individuales encontramos que también hay otros. Entonces, si ven, entonces aquí entre los individuales tenemos los factores genéticos, y aquí un aspecto muy importante es, por supuesto, los factores genéticos son factores individuales, pero recuerden que en digamos que cualquier conducta que veamos, pues si pensamos específicamente en una enfermedad mental, eh, las enfermedades mentales son un modelo de enfermedad compleja, lo cual significa que no hay solo un factor que la determine, sino es una multiplicidad de factores que tienen que ver entre la biología, lo que llamamos la naturaleza y el ambiente, y en esa interacción lo que va a producir o lo que va a favorecer que se presente o que se presente más intensamente o menos intensamente. Entonces, los factores genéticos pues, son un factor que serán más importantes en unas que otras personas, pero no son determinantes. Aparte de esto, entonces, pues las habilidades sociales y emocionales, y todas estas, cuando pensemos en estas, pues todas estas se pueden entrenar. El sentido de autoestima y de control, también los procesos de psicoterapia, pero también intervenciones familiares o intervenciones que tienen que ver con la crianza también ayudan a mejorar la autoestima y la sensación de control y autoconfianza. Buena salud física y la actividad física. Dentro de los factores familiares y comunitarios, la nutrición perinatal, la crianza, la seguridad física, las redes sociales, y aquí voy a hacer la acotación, pero seguramente todos en este momento, cuando pensamos en redes sociales, pensamos en las redes sociales o la conexión social que tengo con otros. Ya hablaremos un poquito sobre esto. El capital social, el apoyo social positivo y los espacios verdes. En la parte estructural, entonces, la seguridad económica, la infraestructura de buena calidad, acceso a los servicios, calidad del ambiente, y lo mismo hace unos 20 años o un poco más empezaron los estudios sobre el efecto del ambiente sobre la salud mental y encontramos, digamos, que hay muchas relaciones. Por eso, cuando hablamos de en dónde se tiene mejor salud mental, seguramente cada vez que vamos de vacaciones o salimos fuera de la ciudad, nos sentimos mejor, más tranquilos, más en paz, disfrutamos más. Tiene que ver también con el ambiente y con el contacto con la naturaleza. Justicia social e integración, protección social y los ingresos y la igualdad social y de género. Dentro de los factores de riesgo,
si ustedes ven, pues hay muchos, seguramente hay muchos más, ¿no? Estos son como los principales. Seguramente hay varios que ustedes han pensado que aquí no están, pero si ven, entonces tenemos también toda la parte de factores genéticos, poca educación, aquí tenemos sustancias psicoactivas, la alimentación, obesidad, enfermedades crónicas, deficiencia de vitamina D, insatisfacción corporal, trastornos del sueño y complicaciones obstétricas al nacer. Toda la parte de violencias, sustancias durante la madre en el embarazo, por eso aquí está dentro de las familiares comunitarias. Aquí esto más violencia, entonces el matoneo, violencia de pareja, el haber participado en las guerras, y si ven, todos estos son factores de estrés alto, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es factores de estrés psicosocial alto, tensión laboral, pérdida de empleo, entorno urbano, minoría de. Y dentro de los estructurales, crisis climática, infraestructura, falta de acceso, pues todo lo que tiene que ver con la negación eh, de las necesidades básicas, desigualdades, conflicto, emergencia en salud, etc. Entonces, si pensamos en el curso de la vida, pensamos en las intervenciones, miren cómo podemos hacer también intervenciones basadas en estos factores protectores, en estos factores de riesgo, que sean universales, sean selectivas o sean indicadas. Y dentro de las universales, por ejemplo, los programas de visitas o los programas de visitas domiciliarios, el apoyo prenatal y postnatal a la mujer, pero también, digamos, como a la mujer y a la familia eh, con el nuevo integrante es importante, y también pues, los suplementos nutricionales. Si pensamos en la niñez, si pensamos en la adolescencia, por supuesto, miren que aquí hay varios aspectos que tienen que ver con la familia y con el entorno familiar. Pero también desde la niñez y en la adolescencia, el colegio tiene un efecto muy importante sobre el desarrollo de los niños y adolescentes, y aquí es donde vienen, pues, digamos, como todas las intervenciones que pueden, digamos, ayudar para manejo de estrés, por ejemplo. Y miren como acá una intervención psicoterapéutica puede ayudar bastante, como son las basadas en atención plena o en mindfulness, y las intervenciones sobre la familia y eh, digamos que pueden ser adecuadas o que pueden ser replicadas para un grupo de personas como tal. Y algunos, digamos, como más específicos también. Em, Ahora, digamos que parte de lo que ustedes han venido revisando, parte, digamos, como de lo que les propondría que hiciéramos ahora, es que puedan pensar en qué entornos están. Es probable que ustedes estén o se muevan en varios entornos, y en cuáles de esos podrían promover la salud mental. Uno de los aspectos que es clave es, pensando en salud mental, la salud mental, como vimos en la diapositiva inicial, donde eran varias personas rodeando el mundo, rodeando el planeta Tierra. Parte del mensaje de fondo también es esta responsabilidad de todos. O sea, no es responsabilidad de uno, no es responsabilidad específicamente eh, de un sector como tal, sino es una responsabilidad de todos, donde por supuesto nosotros nos movemos en varios sectores y sobre esos sectores participamos con mayor o menor influencia, pero participamos. Entonces, quería que me contaran en qué entornos ustedes pueden promover la salud mental, porque ya están desde el martes que estuvieron con la doctora Toro, ya están todos ustedes con la encomienda de ser promotores de salud mental. ¿Y cuál es ese en el que ustedes de pronto tienen un poquito más de injerencia? Entonces piensen, digamos, en los entornos y piensen en cuáles serían esos en los cuales quizás tienen ustedes más posibilidad de acción. Vale, entonces aquí mencionan el SAI desde el hogar,
en las escuelas, en colegios y en los sistemas de salud. Perfecto. Entonces es muy importante ponerlo porque en el hogar es en el que pues todos tenemos y quizás donde tenemos un poco más de impacto que sobre los otros, aunque los otros también podemos tener un impacto muy grande. Luego está, aparece, pues ya algunos ejemplos, ¿no? Espacios abiertos, fincas, excursiones, la familia, laboral y social. En el trabajo, lo menciona Sandra, en todos los sitios, dice Gloria, y desde nuestro hogar, la educación. Bueno, muy bien. Escolar, hogar, sector salud, laboral. Muchas gracias, Luz Estela. Entonces, miremos cómo en el entorno comunitario, si pensamos en la atención primaria de salud, tenemos varios entornos en los cuales podemos promover la salud mental y podemos hacer prevención de la enfermedad mental. Y entonces aquí tenemos algunos de los que ustedes han mencionado. Entonces es probable que muchos de nosotros nos movamos en el entorno salud, otros más en el entorno educativo y en el entorno pues, de bienestar social específicamente. Pero también, por supuesto, estos son lugares de trabajo y todos hacemos parte de una comunidad en la cual también pues podemos participar. Entonces, en cualquiera de estos podemos hacer cualquiera de estas actividades. Y si pensamos en el entorno comunitario, parte de los objetivos son que podamos hacer, por un lado, sensibilización. Y la sensibilización parte de uno de los elementos que habían hablado con la doctora Toro y es la parte del estigma. El hablar sobre salud mental como ayuda a verlo no como algo de lo que no se puede hablar, como algo, digamos, que está oculto, como algo que no existe, sino pues, digamos, como una realidad del día a día, que es importante, ¿no? Es importante el reconocimiento, como mencionaba al principio, de las emociones, es importante el autoconocimiento, es importante la comunicación, eh, es importante, digamos, como varios aspectos de relacionamiento con otras personas, familias y diferentes entornos. Entonces, la sensibilización es un punto clave. Otro punto es la promoción como tal de la salud mental y, por otra parte, el apoyo. Entonces, en cada uno de estos, si pensamos en el entorno de salud, en los entornos de salud es unos, digamos, lamentablemente donde sigue habiendo mucho estigma en salud mental. Entonces, podemos trabajar y si trabajamos y nos dedicamos a hacer sensibilización, ya estamos aportando, ¿no? Entonces, hay muchas opciones y muchos entornos en los cuales se puede participar. En los colegios, por ejemplo, promoción cómo. Entonces, en el colegio y en los, igual que en los lugares de trabajo, pasamos una gran parte, los niños y adolescentes una gran parte del tiempo, y esto hace que sea un espacio ideal, por ejemplo, para la promoción de los modos de vida o el estilo de vida saludable. Y el apoyo, que quizás el apoyo en el entorno de bienestar social, pues es quizás donde hay un poquito más de injerencia, pero por supuesto en la salud, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los grupos vecinales, porque el apoyo a una persona que tenga o una alteración, o un problema, o un trastorno mental, pues siempre va a favorecer el proceso de recuperación o disminución de la posibilidad de que presente como tal un trastorno mental. Entonces pensemos siempre en estos tres puntos: sensibilización, promoción y apoyo. Como mencionaba entonces, en cuanto a la promoción, hablar de salud mental. Entonces, educación, reducción de estigma, participación. En esta reducción de estigma es muy importante la participación de las personas con trastornos mentales que nos ayudan a disminuir las creencias erróneas sobre las enfermedades. Entonces, si encuentran, se puede ver un grupo de personas de la comunidad
que para ellos esté bien hablar sobre una experiencia particular. Esto puede ayudar enormemente a disminuir el estigma. Toda la promoción, y en esto ya entraremos un poquito más en profundidad: modos de vida saludable, competencias para la vida, prevención del suicidio, prevención de consumo de sustancias, autocuidado para los cuidadores, el apoyo a las personas con trastornos de salud mental. Y miren cómo en este caso, donde ya hablamos de que hay personas con trastornos establecidos, también podemos hacer promoción, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿no? Entonces, muy importante, siempre se puede trabajar en los sistemas de salud, en las unidades de salud mental, en urgencias, en hospitalización, en consulta externa, el reconocimiento de los derechos, de la participación de las personas con enfermedad mental, el mantenimiento de la dignidad es absolutamente clave. En los procesos de recuperación y rehabilitación, todo lo que tiene que ver con la recuperación de conexiones sociales, por ejemplo, toda la reinserción y todo el apoyo vocacional, educativo, de vivienda y de trabajos protegidos de ser necesario, pues también son elementos donde se pueden hacer bastantes actividades que van a servir que la persona tenga una mejor salud mental. Bueno, entonces vamos a entrar ya, digamos, como a la tercera parte. En esta tercera parte vamos a hablar sobre las estrategias específicamente. Y vamos a hablar de varias de las estrategias que ustedes, digamos, han mencionado un poquito más en profundidad. Y la idea de la propuesta para esta parte es que tengan en cuenta que siempre podemos tener acciones enfocadas en factores individuales, factores familiares, comunitarios, factores estructurales. Se puede hacer una prevención universal, selectiva, indicada, eh, o una promoción, digamos, en también unos grupos específicos, y que pues va a tener esto, pues, objetivos diferenciales según el momento en el cual se realice. Lo otro que es importante tener en cuenta es que cuando vamos a hacer una intervención, tenemos que tener como un plan de acción para realizarla, y esa estructuración tiene unos puntos. El primero es que con el grupo de las personas que se esté trabajando hay un reconocimiento de esta importancia de la promoción de la salud mental y de la prevención de la enfermedad. Entonces, absolutamente, digamos, como claro. Entonces, aquí es quizás como inicialmente se puede hacer un proceso de sensibilización. Luego es importante que podamos tener un panorama claro sobre, según el lugar donde queramos hacer la intervención, cuáles son esos riesgos, cuáles son esas capacidades que ya están instaladas o necesarias, y cuáles son los recursos aquí desde el punto de vista económico. Como es importante que podamos, digamos que lo más efectivo, dijimos, atención primaria en salud, y aquí enfocarnos en la comunidad. Entonces, es clave, digamos, que esto vaya hacia la comunidad. El otro punto es, dijimos desde el principio, recuerden que esto no es una responsabilidad de una sola persona o un solo grupo como tal, sino si podemos involucrar distintos sectores, por ejemplo, salud, educación, cuando hablamos de niños y adolescentes, o no sé, salud con eh, actividades culturales y recreativas, o la parte educativa con todas las actividades culturales y recreativas. Pues esto, digamos, va a tener un impacto aún mayor, y pues entre más sectores estén, por supuesto, todos centrados y alineados como hacia el mismo fin, pues esto va a tener un mayor, digamos, impacto. Lo otro que es importante no perder de vista la complejidad. La complejidad significa tener en cuenta el componente biológico, el componente psicológico y el componente social, que nos permitan establecer, según la población o según el grupo de interés, cuáles son esas actividades que vamos a realizar. Y los aspectos prácticos, pues de siempre. Entonces,
qué vamos a realizar, quién lo va a realizar, cuándo se va a realizar y cómo se va a hacer el seguimiento sobre estas actividades, sobre el efecto que tienen, que nos permitan, digamos, como enriquecer el proceso y tener actividades de mejora. Bueno, aquí nos faltó una diapositiva y en esta diapositiva, nada, lo que quería decirles o quería proponerles es que en este momento piensen en, digamos, el lugar en el que tienen más injerencia, no tienen que decirlo abiertamente, no tienen que escribirlo, solo quiero que lo piensen, y de estas estrategias que vamos a ir revisando, que puedan pensar cuál de ellas podrían llevar a la práctica o cuáles podrían llevar a la práctica. Em, Y recuerden que aquí no hay un mejor, un peor, ¿no? Sino que es cuáles de estas son más útiles según ese conocimiento que ustedes tienen de quizás eh, ese entorno o ese sector en el que se mueven y dentro de ese sector, pues cuál es el entorno más cercano en el que pueden tener injerencia. Entonces, bueno, la idea es que con eso en mente vayan mirando cuáles de estas pueden ser útiles para ustedes. Entonces, dentro de las estrategias generales, estas estrategias generales, como dijimos, nos van a servir para promoción y prevención, principalmente prevención primaria, pero vamos a ver cómo pues en general pueden servir en cualquiera de los momentos de la presentación de una enfermedad también. Entonces, en el estilo de vida encontramos intervención sobre alimentación, sueño, conexión social, reducción del estrés, actividad física y ejercicio. Una de estas que mencionaron ustedes también es la parte de la actividad física. Me disculpan las diapositivas que tengo en inglés. Y aquí ya probablemente han mencionado esto en varias de las actividades. Entonces vamos a hacer como un recorderis de lo grande y algo de los datos como específicos que hay en salud mental. Entonces, sabemos que por un lado está la actividad física y por otro está el ejercicio como tal. Entonces, la actividad física hablamos, una actividad física es el movimiento pues, de un grupo muscular y que grupo muscular, este movimiento va a tener un gasto energético. Y entonces, a eso definimos actividad física y entonces si yo les digo, si ustedes piensan en su vida, seguramente hoy han tenido actividad física, han caminado, han ido pues, a tomar el transporte público o han salido a caminar y demás, seguramente han tenido actividad física. Entonces, la primera idea clave es cualquier actividad física es importante. Por supuesto, si esto empieza a ser ejercicio, mejor, pero cualquier actividad física es importante. Entonces, es importante también aquí limitar, y entre más podamos limitar el tiempo de inactividad o el tiempo de sedentarismo, pues es mejor. Em, pero sí, esta actividad física no es solo actividad física, sino es ejercicio, es decir, hay una planeación, hay un objetivo específico con una serie de movimientos que pretenden el fortalecimiento de un grupo muscular como tal o ganar unas metas específicas, pues esto va a ser aún mejor. ¿Cuáles entonces son estos requerimientos en general? Entonces, aquí empezamos con para los niños y adolescentes. Entonces, niños y adolescentes, tenemos 60 minutos por día de actividad física intensa. Si ustedes piensan en los niños y adolescentes, seguramente se imaginen un niño corriendo de un lado para otro, saltando, jugando a la lleva y demás. Eh, y pues eso es lo que esperamos, ¿no? Que haya por lo menos 60 minutos de actividad física intensa. Si pensamos ya en grupos de adultos, entonces tenemos que pueden ser 150 minutos de una actividad física intensa a la semana o 300 minutos de actividad física moderada a la semana. Entonces esto va a ser 60 minutos, 5 veces al día o 30 minutos, perdón, 5 veces a la semana o 30 minutos, 5 veces a la semana. Cualquiera de esas puede estar bien. En los grupos, digamos, de adultos, ¿qué es lo que se
quiere que por lo menos 2 días a la semana también haya actividades de fortalecimiento muscular. Entonces, que esos 5 días, por lo menos 2 sean para hacer algo de fortalecimiento. Y en las personas adultas mayores, que puedan haber 3 días a la semana, fortalecimiento también, pero ejercicios de balance y equilibrio. Entonces, estas son como los diferenciales. Entonces, esto en general, cuando hablamos de ejercicio de actividad física. Si pensamos en el contexto de la salud mental, recuerden que una de las primeras cosas que hacemos siempre es la parte de activación conductual, y lo que sabemos es que realizar ejercicio por lo menos 5 veces a la semana, por lo menos 15 minutos, eh, 2 veces al día, pues idealmente 30 minutos, 2 veces al día, esto reduce la posibilidad de presión en el 26% de los casos, no solo hacer ejercicio. Incluso los estudios muestran que si una persona corre 10 minutos al día, 10 minutos al día, no más, 10 minutos al día correr, 5 veces por semana, eso ya tiene un efecto muy positivo sobre la parte anímica. Recuerden que el ejercicio incluso puede ser monoterapia para depresión unipolar. Entonces hablamos de disminución o hablamos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. El ejercicio tiene un papel muy importante en disminución del estrés, mejora de sueño, mejora del aprendizaje, mejora el sistema inmune. Entonces tiene un efecto muy positivo, bueno, más todo el bienestar que produce, toda la parte ósea, la parte muscular, etcétera. Entonces, es muy importante hacer ejercicio. Entonces, bueno, actividad física. Claro, para empezar, no importa, o sea, cada momento cuenta. Que la persona pueda caminar, con eso ya estamos empezando, y luego la idea es ir consolidando ese ejercicio. Entonces, ejercicio es el primero, actividad física. La segunda estrategia. Entonces, ya hemos hablado, todos han mencionado también, o varios de ustedes han mencionado, dentro de los hábitos de vida saludable, uno de los hábitos de vida saludable es el sueño. El sueño, solo para recordar, estas son como las recomendaciones, y bien estas recomendaciones varían a lo largo de la vida. Luego, si pensamos en nuestros niños y adolescentes, pensamos que algunos de ellos se acuestan a las 11 o 12 y se levantan a las 4 o 5 porque pasa la ruta, pues tienen una deprivación de sueño enorme, porque un niño en etapa preescolar o en etapa escolar debería estar durmiendo entre 9 y 11 horas, y algunos de ellos llegan con 5 o 6 horas de sueño al colegio. Pensemos en las personas adultas mayores, y por supuesto el sueño y la consolidación del sueño va a ser diferente. Así pues aquí por supuesto va disminuyendo, pero miren cómo los valores están entre 7 y 8. Estos son valores, los que están en un azul más clarito, que podrían estar bien, pero lo ideal es entre 7 y 8. Y en amarillo definitivamente es lo que no se recomienda. Entonces, cuando pensemos en un adulto mayor, también pensémonos que un buen objetivo son estas 7 horas que tenemos para los adultos. Y por supuesto, pues el nato y demás. Entonces, lo primero es la cantidad, pero lo segundo es la calidad. Entonces, cuando pensamos en calidad del sueño, una de las cosas que es importante es lo que llamamos las estrategias de higiene de sueño. Dentro de las estrategias de higiene de sueño, es importante, aquí pues digamos que hay algunas de las que son más importantes, pero una de las cosas que son claves es acostumbrarnos a utilizar la cama solo para dormir o tener intimidad. Eso significa que si usted en este momento está viendo esta presentación en la cama, es mejor que no lo haga. Entonces, la recomendación es ponga una silla al lado de la cama y siga viendo la presentación. Esto hace que el cerebro se acostumbre a que si usted está en la cama vas a dormir, o pues tener intimidad con alguien, pero que la cama y el sueño estén siempre relacionados. Entonces es muy importante. Eso por un lado. Lo otro, y esto también implica pues, que hay la principal recomendación es ojalá las pantallas no estén dentro de la habitación, pero si no se puede, entonces pues digamos que pueda tener una silla, y pues digamos que
Las pantallas pueden estar ahí al frente, pero no en la cara. Si toma siestas o para las recomendaciones de pues como los pacientes, las recomendaciones comunitarias, la idea es que las siestas sean de menos de 20 minutos, idealmente antes de las 2 de la tarde. Esto va a permitir con 20 minutos. Lo primero que va a hacer usted es sueño profundo, que es el sueño, digamos, como reparador. Se alcanza un poquito, digamos, como a entrar en una etapa de sueño que es más reparador y luego pues sale rápidamente. Si pasa ese tiempo, ya digamos que va a estar en las etapas más profundas, digamos, del sueño, va a ser muy difícil levantarlo y va a ser muy complicado que usted realmente se sienta descansado por esos 20 minutos. Entonces, las siestas deben ser cortas para favorecer el sueño de la noche. Evitar las pantallas, la recomendación es 1 hora antes de ir a dormir, las pantallas deben estar apagadas. Recuerden que todas estas pantallas tienen una luz azul, esa luz azul que simula la luz de día, lo que va a hacer es va a interrumpir la producción de melatonina y esto va a hacer que ese promotor del sueño no se active y esto va a hacer pues, que sea más difícil que vayamos a dormir. Entonces la idea es 1 hora antes eh, apagar pues todo tipo de pantallas. No consumir alcohol ni bebidas estimulantes. Esto incluye café, chocolate, té y otras bebidas estimulantes y oscuras, idealmente después de las 2 de la tarde. Claro, algunos de ustedes y algunos pacientes me dicen, pero yo duermo es con tinto. Sí, a muchas personas puede ser que no tenga un efecto, pues, digamos, como negativo sobre el sueño, pero en general lo que se recomienda es no consumir ninguna sustancia estimulante y esto ayuda a que el sueño sea de mejor calidad. Cuando tenemos un exceso de cafeína, puede ser que ustedes finalmente terminen durmiendo, las personas terminen durmiendo, pero el efecto, el sueño va a ser superficial y pues no se va a alcanzar un suficiente descanso. Realizar actividad relajante antes de acostarse, que puede ser un baño, que puede ser eh, música, también alguna aroma, algún sonido, alguna actividad de relajación puede ayudar que el entorno sea adecuado, con la luz adecuada, ojalá luz amarilla en vez de luz blanca, la cantidad de sonido que entre también es importante. Algunos niños hay unas lamparitas de luz y esta luz de las lamparitas especiales para los niños es una luz realmente, digamos que tenue y ayuda a que en los periodos en los cuales los niños se pueden despertar quizás angustiados, que tienen temor a la oscuridad, que sea más fácil que consigan el sueño. Pero en general, el hecho de que esté oscuro, el hecho de que haya una buena temperatura, va a ayudar a que el sueño sea mejor. Lo otro que es importante es no hacer ejercicio intenso en la noche. Hemos hablado previamente cómo el ejercicio favorece el sueño. Pero la idea es que si hay ejercicio intenso, haya por lo menos 2 horas para que la persona vaya a la cama. Entonces, sí es importante mirar si se puede hacer en la tarde o en la mañana, pero intentar que no sea inmediatamente antes de acostarse. Las cenas igualmente, que sean cenas ligeras, ojalá la cantidad de proteína que se consuma no sea muy alta, o sea, de fácil digestión, para que no te pierda el sueño, no te pesadillas y demás. Adicional a esto, más o menos 1 hora antes de acostarnos, hacemos una cosa que se llama la rutina del sueño, que son estas rutinas que tenemos antes de ir a dormir. Lavarse los dientes, tomarse un medicamento, la lectura y el hecho de que siempre sean, aunque sean, digamos, similares, también hace que haya una menor estimulación y que sea más fácil que el sueño se produzca de manera normal. Otro punto que es importante es levantarse y acostarse en la misma hora. Estas son como las principales, digamos, recomendaciones y entre mejor sueño tengamos también vamos a estar mejor. Recuerden que el sueño es regulador emocional, es decir, que si tuve un día difícil, tuve situaciones complejas durante el día, esto va a ayudar a que disminuya o más bien pues que tenga un buen descanso que durante ese descanso y unas partes específicas del sueño, principalmente el sueño REM, que se procese esa situación emocional y que al día siguiente pueda regular mejor mis emociones. Entonces, me va a ayudar
eh, digamos, a favorecer el procesamiento, digamos, emocional, la regulación emocional al día siguiente. Recuerden que el sueño también mejora el sistema inmune, recuerden que el sueño también ayuda al aprendizaje y a la memoria, entonces si duermen bien, en general el funcionamiento del día siguiente va a ser mejor. Es muy importante dormir y no hacer restricción de sueño. Entonces, 7 y 9, de 7 y 9 horas para los adultos. Y el resto, pues mirar, digamos, las recomendaciones específicas. En cuanto a la alimentación y los hábitos de vida saludable, también seguramente, digamos que han hablado de esto, muchas de estas cosas seguramente ya las vieron en algún momento, o pues tienen un entrenamiento específico en alimentación. Eh, y aquí este es como solo un recordatorio general que, digamos que la principal recomendación es eh, como las raciones de los alimentos como durante el día deben tener varias porciones de verduras, de frutas, eh, de proteínas como tal, de lácteos. Lo que se refiere es que no sean comidas ultraprocesadas, que no tengan aditivos, que no tengan, que no se añadan azúcares, que el consumo de sodio pues, sea un consumo bajo. eh, Se prefieren las aguas sobre el agua sobre el jugo, eh, y digamos que esto es como lo general. Entonces, lo general es, digamos, una dieta balanceada y con la menor cantidad de azúcares añadidos, la menor cantidad de ultraprocesados y la menor cantidad de productos empaquetados. Esos son términos generales. Hay algunos tipos, digamos, como de dietas y que tienen, digamos, más estudios sobre la salud mental. Una de ellas es la dieta mediterránea. Entonces, dentro de la dieta mediterránea, pues el consumo del agua, el aceite de oliva es pues, parte fundamental, las verduras, el pan, digamos que están, y luego pues está pues, el consumo de pescados principalmente, pescados azules, un poco consumo de carnes rojas, poco consumo de carnes procesadas, poco consumo de dulces y bueno. Si pensamos en la dieta mediterránea, mm, pues tiene unos efectos positivos sobre la salud. Esos efectos positivos son, pensando en los trastornos mentales neurológicos y por consumo de sustancias, puede tener una disminución hasta el 28% en la incidencia de estas enfermedades. Sin embargo, pues no todos podemos comer dieta mediterránea, ¿sí? Entonces, pues no, probablemente no sea el objetivo nacional, pues por lo menos no a corto plazo, pero sí podemos tener una dieta más balanceada. Y esta dieta más balanceada se relaciona con algo que viene en estudios desde mucho tiempo, pues principalmente en los últimos 20 años, que tiene que ver con el efecto de toda la microbiota intestinal sobre el bienestar cerebral. Entonces, como esta microbiota y esta producción de neurotransmisores y esta disminución de la inflamación permite y favorece que haya pues, un buen desarrollo y un buen estado como tal desde el punto de vista cerebral y pues, por supuesto con una repercusión sobre el estado mental. Entonces, es importante el que comer, pero más allá del qué comer, también quiero traerles otro mensaje y es el cómo comer. Entonces, hay unos estudios muy interesantes que se han hecho principalmente en población de adolescentes, donde ven cuáles son los factores que más se asocian con una buena salud mental, que tienen que ver con la alimentación. Dentro de estos están, uno, desayunar. Digamos que es algo que quizás hace unos años era obvio y ahora no es tan obvio. Entonces, unas personas desayunan, otras personas no desayunan. Pero las personas que desayunan tienen mejor salud mental que las personas que no desayunan. Por supuesto, esto tiene muchos matices y seguramente aquí, pues, entrando más en profundidad, pues habrá muchos matices. Pero en términos generales, es una buena medida
pensar en desayunar. Pensamos en los niños y en los adolescentes, que es como el grupo en el que se hizo. Una recomendación es sal de la casa desayunado, ¿no? Entonces, que los niños estén desayunados es una buena medida de promoción de la salud mental. Y aparte de eso, otro punto que es importante y que, pues digamos que me pareció muy interesante en uno de estos estudios, es cómo parte de la población que tenía estos efectos sobre la salud mental, parte de lo que hacían era que comían acompañados. Eh, y entonces es no solo el que comer, no solo que hay que desayunar, sino que el comer acompañado también tiene un efecto sobre la salud mental. Y entonces aquí estamos con la pregunta, ¿será por comer o será por esos, digamos, como lazos de conexión que hacemos cuando estamos compartiendo con otras personas la comida? Entonces, bueno, para que lo tengan en mente también, sobre todo pensando en promoción en niños y adolescentes y en otros grupos también, comer acompañado. Y esto viene de la mano, ahora que decía lo de comer acompañado, con un término que viene siendo estudiado desde hace pues ya muchos años, pero que digamos que se ha aportado un nombre que se llama la conexión social. Y esa conexión social empieza a ser relevante desde hace unos años por la pandemia que viene habiendo de soledad. Entonces, esta información que les traigo es de digamos que el documento que saca la Organización Mundial de la Salud del año pasado sobre conexión social y en el cual pues uno de los puntos claves es como la salud es salud física, mental y social, como la conexión social es un factor muy importante, determinante de la salud de las personas. Entonces, algunos como términos para pues hablar como sobre las intervenciones que podríamos hacer. Entonces, la conexión social como tal se define como todas aquellas formas en las cuales interactuamos con otros. Estas formas en las que interactuamos con otros tienen tres características. Una es la estructura, la segunda es la función y la tercera es la calidad. Cuando hablamos de la estructura de las relaciones, hablamos del número de personas con el cual, digamos, nos estamos relacionando. Entonces, pues, no sé, si tengo, no sé, un amigo, un vecino, alguien con quien chateo, ese número de personas haría parte de la estructura más el número de veces que interactúo con ellos. Entonces, una vez, dos veces, tres veces. Entonces, esa es una de las características. La otra característica es la función y es cuando interactúo con alguien, interactúo por. Me trae un domicilio o porque trabajamos juntos o porque me siento acompañado cuando no me siento bien. Entonces, un poco la función es esta de acompañamiento. Entonces, esa es la segunda característica. Y la tercera tiene que ver con la calidad de esa conexión social. Es decir, qué tan fuerte es, qué tan acompañado realmente me siento en esa conexión social o qué tanto esta relación que estoy estableciendo es un factor de estrés y entonces quizás los efectos no son tan buenos. Entonces estos son los factores de esa conexión social y básicamente lo que se ha visto es que la desconexión social tiene al menos estos dos componentes. De nuevo, esto tiene pues múltiples formas en las cuales se puede teorizar, pero esos son los componentes que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Uno de ellos es la soledad y la soledad descrita como ese sentimiento personal de no sentirme acompañado como tal en las situaciones que son importantes para mí. Entonces, esto no habla de el número de personas con las cuales hablo, igual puedo hablar, tener, digamos, como en la estructura varias personas, puedo hablar varias veces con ellas para diferentes tipos de funciones, pero quizás la calidad de esas relaciones hace que mi sensación sea de no estar acompañado a pesar de que esté rodeado de muchas personas. Y el otro término importante es el aislamiento social. El aislamiento social es cuando tengo una cantidad mínima de relaciones. Entonces,
puedo tener una relación con la cual me sienta muy bien, pero la cantidad de veces que me relaciono y el hecho de que sea solo una hace que esté aislada. Cualquiera de estos dos tipos de aislamiento o más bien de desconexión social tienen un factor pues, negativo para la salud mental y la conexión social tiene un factor muy positivo para la salud mental. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que se pueden implementar para mejorar esa conexión social? Entonces, a nivel individual, el trabajo sobre habilidades sociales, intervenciones psicológicas que permitan pues, ahondar en algunas de estas causas de desconexión social. Desde el punto de vista comunitario, elementos tan simples como que la infraestructura sea una infraestructura agradable para los encuentros sociales. Entonces, en los parques, por ejemplo, si las sillas sirven para sentarse y están en buen estado, va a ser más fácil que las personas se sienten, o si los parques están en buen estado, pues para que los niños estén allí jugando, corriendo, interactuando, y las mamás, los abuelos, cuidadores estén también interactuando. Entonces, la infraestructura social es un componente muy importante y todo lo que tiene que ver con programas comunitarios, digamos, de encuentros, de actividades, de festivales que permitan y que favorezcan esos espacios sociales. Dentro del punto de vista, o desde el punto de vista social, pues las campañas de concientización de la importancia de la conexión social y las políticas nacionales. Y estos pues son algunos de los factores del aislamiento social y la soledad, donde está pues esto, obviamente pues vivir solo, eh, las dificultades en los ingresos o la menor educación, estar marginalizado, por ejemplo, por alguna situación de salud, el uso no sano de los dispositivos electrónicos, las transiciones de la vida y lo que mencionábamos de la infraestructura social comunitaria que, pues, digamos, no favorezca las relaciones sociales. Bueno. Y la última de estas estrategias generales es lo que se ha recogido desde 1999 como las competencias para la vida. Estas competencias para la vida son 10 grupos de competencias que cuando se promueven o cuando se tienen en alta medida mejoran la salud mental. Y si pensamos en estas, pues digamos que es parte de lo que se hace en los programas de entrenamiento, que conseguimos con los programas de psicoterapia, y que se pueden hacer también en varios niveles, se pueden hacer también en los colegios, en las universidades, o se pueden hacer grupos de entrenamiento por grupos específicos, y desde ahí están las habilidades para tomas de decisiones, para resolución de problemas, para el pensamiento crítico y el pensamiento creativo y flexible, que permita que favorezca también como la resolución de problemas, la comunicación asertiva y las competencias interpersonales, la autoconciencia más relacionada con el autoconocimiento, la empatía, y si piensan en cualquiera de estos, pues cualquiera de estos puede mejorarse y entrenarse, las estrategias de manejo del estrés y la resiliencia. Y dentro de las estrategias generales hay otras que también se han priorizado, que son las competencias para cuidar. Entonces, si pensamos, tenemos dos momentos principales de cuidado, digamos, a lo largo del curso de la vida, pero pues otros momentos de las transiciones vitales no normativas, donde también podemos tener momentos para cuidar. Pero entonces estas competencias para cuidar están principalmente dirigidas hacia el rol parental, entonces cómo se protege frente al daño, entonces actividades de educación en salud. La importancia de proveer las necesidades esenciales y de supervivencia, cómo se puede promover la salud física y mental desde el punto de vista del cuidador, que puede ayudar a promover la salud física y mental de la persona que cuida, en este caso, pues, sus hijos o pues si es cuidador de niños, entonces las personas que están cuidando, el establecimiento de los límites, la sensibilidad y capacidad de respuesta a las emociones y la optimización de las oportunidades para desarrollar el máximo potencial de las personas. Entonces, estas son las estrategias generales. En este momento, quería preguntarles, digamos, cómo ven estas estrategias, cuáles se han implementado, cuáles se pueden implementar,
cuáles creen que han funcionado más, cómo van con esta serie de estrategias generales que hemos revisado. Pues aquí sí pueden levantar la mano, abrir el micrófono, creo que es más fácil. Entonces, hasta el momento hemos revisado dentro de las estrategias generales, hemos hablado de la actividad física, hemos hablado del sueño, eh, hemos hablado de la alimentación, eh, hemos hablado de las competencias para cuidar, hemos hablado de la conexión social y hemos hablado de las competencias para la vida. Nelsay, mira que precisamente estaba pensando en eso, ahora Nelsay dice las competencias para la vida, me llamaron mucho la atención, me parece importante que se fomenten en edades tempranas. Y es que hay algunos países donde hay, digamos que todo este grupo de intervenciones de competencias para la vida se trabajan en los colegios, hacen parte, digamos, del currículo oficial de los colegios y se trabajan de forma temprana. No todas de ellas, sino varias de ellas. Por ejemplo, comunicación asertiva, por ejemplo, empatía, eh, por ejemplo, la parte de resolución de problemas. Y esto también hace que entre más, digamos, como cercano a las etapas, digamos, como preescolares y escolares esté un profesor, pues que se exige que su capacitación sea pues mayor, más pues todo el componente de personas que participan en ese cuidado y en esa estrategia. Hay psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos y demás, y trabajan todos en este grupo de estrategias curriculares y por supuesto eso tiene un efecto, un impacto muy importante sobre las sociedades, ¿no? Entonces, estas competencias para la vida son muy importantes. Okay. Gloria nos menciona pues la importancia de promover la salud física y mental. ¿Mm? Okay. Entonces, como les decía, la idea es que ustedes vayan pensando en eso. Y aquí Nesai menciona o pregunta cómo se puede implementar el tema de la creatividad y pensamiento crítico para fomentar dicha competencia. Digamos que toda la parte de la creatividad tiene que ver con ganar diferentes perspectivas sobre una misma situación. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Una forma es a través del arte, y el arte, si vemos, parte de lo que permite es pues, un pensamiento abstracto, una forma diferente de enfocar, poder entrar, digamos, en un mundo diferente, en una visión diferente de las cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo artístico, creativo, baile y demás, es una forma de hacerlo. Y pues también, digamos, hay una serie de ejercicios específicos con actividades, con retos que pueden ayudar a promoverlo, y depende de la edad, pues se pueden implementar. Al igual del pensamiento crítico, y es una de las competencias que es importante, pensando en que ahora el pensamiento con las, digamos, dispositivos y el acceso a la inteligencia artificial, uno de los elementos que quizás más se va a ver afectado tiene que ver con el pensamiento crítico. Y pues para tener pensamiento crítico es importante conocer. Eso significa que el favorecer, por ejemplo, la lectura de diferentes fuentes de información, la lectura no solo a través de la lectura, sino la lectura de contextos, de narraciones, de cuentos, a través de lo gráfico, a través de los encuentros personales con personas de diferentes culturas, procedencias, eh, actividades, pues es uno de los puntos que favorece un conocimiento más profundo y una mirada crítica.
y es uno de los puntos que está en riesgo, pues ahora con todo el acceso a las tecnologías, y por eso es importante limitarlas pues unas edades como tal, e introducirlas pues más adelante cuando se han desarrollado unos procesos de pensamiento. Entonces, bueno, digamos que ahí también vienen todos unos nuevos retos con esta parte de la tecnología. Bueno, vale. Vamos a hablar entonces ahora de algunas estrategias específicas de promoción de la salud mental, y uno de los puntos que quiero aquí que vean es cómo en enfermedades, por ejemplo, acá como la demencia, puede ser hasta el 40% modificables y prevenibles, ¿no? Entonces, miren cómo la demencia, el trastorno neurocognitivo mayor, es una enfermedad que se presenta al final de la vida. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de personas, después de los 65 años, solo en algunos casos, que son de inicio temprano, pues la vamos a ver antes, pero en la gran mayoría, para la gran mayoría, va a ser después de los 65 años. Y si vemos en el curso de la vida, hay desde muy temprano, hay factores que son de protección. Y esos factores de protección, si ven aquí, por ejemplo, un factor de riesgo es tener menos educación, y esto contribuye en un 7%, ¿no? Es un porcentaje enorme si pienso en solo una actividad y todo el impacto que va a tener. Entonces, que los niños puedan estar escolarizados y puedan tener educación, no solo eso, digamos que ya se está impactando de forma positiva sobre múltiples enfermedades, una de ellas aquí, la demencia. Entonces, como priorizar la educación infantil, y si ven, una de las cosas que mencionamos al principio es que el hecho de tener estos determinantes sociales de la salud mental, de saber que las enfermedades mentales son enfermedades complejas, que la salud mental en general, la salud digamos que tiene muchos factores que interactúan. Esto hace que tengamos múltiples puntos de intervención. Entonces, esto nos da una riqueza infinita, y en cualquiera de estos que ustedes decidan como trabajar, apuntar, centrarse, trabajar más en profundidad de pronto a lo que ya vienen haciendo, tienen también que tener en cuenta pues como todos los efectos a largo plazo, ¿no? Entonces aquí solo este pues va a ser un factor importante. Aquí otros, entonces la pérdida auditiva, y aquí mismo aquí pensamos por ejemplo en la vacunación, y como la vacunación pues va a disminuir el riesgo de meningitis, el riesgo de meningitis bacteriana, pero no es influenza, que sabemos que se relaciona con esta pérdida pues auditiva en muchos casos, pero también con la promoción, la prevención, los controles de los niños, y cómo reconocer una pérdida auditiva, por ejemplo, se está presentando, y hacer unas intervenciones tempranas, también estamos preveniendo demencia. Eh, el trauma craneoencefálico. Y ahí cuando hablamos de trauma craneoencefálico, piensen en lo de todos los días. Todos los días es, muchos de nosotros, muchos de ustedes en muchos momentos vamos en bicicleta. No, yo no soy usuaria de moto, pero de pronto algunos de ustedes son usuarios de moto, en patineta, en patines, salimos, y solo con el hecho de tener el casco estamos haciendo prevención. Ponerse el casco, ya está. Nos pegamos y nos pegamos, de pronto nos fracturamos, de pronto alguna cosa, pero con el casco el trauma craneoencefálico pues va a ser de menos intensidad, o quizás nos salvamos del trauma craneoencefálico. Y ahí también estamos haciendo reducción, ¿no? Entonces, el seguir los lineamientos, digamos, generales, pues, digamos, muy importante. Aquí tenemos un porcentaje más chiquito, pero también no despreciable, 2% para hipertensión, consumo de alcohol, obesidad. Y aquí están todas las recomendaciones que en otros momentos también han revisado. Entonces, ¿qué es lo máximo de consumo de alcohol? Recuerden que esto no es por los compañeros, sino el número de unidades estándar internacionales. La obesidad, que es una actividad física, pues también. Entonces, son, digamos, como políticas que van a apuntar no solo a un efecto específico de salud, sino varios efectos de salud. Entonces, bueno, esto con la demencia, y bueno, pues aquí hay otros, ¿no? La contaminación, digamos, del aire, la pérdida visual también debe estar por aquí, bueno, la diabetes,
la depresión y demás. Entonces, bueno, todo esto nos va a ayudar. Si pensamos en el grupo de sustancias psicoactivas, miren que aquí por un lado tenemos los factores de protección, por otro lado tenemos los factores de riesgo y cómo favoreciendo, por ejemplo, la implicación de los cuidados de los padres, la supervisión de los padres en el desarrollo de sus hijos. Con solo esto, y es cuando pensamos en mejorar pues, la comunicación, las relaciones familiares y demás, con solo esto estamos haciendo prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Otro punto, si pensamos, por ejemplo, en vecindarios seguros, cómo podemos mejorar la seguridad o contribuir o favorecer. Con esto también estamos haciendo prevención de consumo de sustancias y vamos a mejorar la salud física y mental. Otro punto aquí importante en todo lo que dijimos de competencias para la vida, y si pensamos aquí en regulación emocional, con solo el hecho de que los adolescentes duerman y los niños duerman mejor, pues con eso estamos haciendo promoción y prevención también. Entonces todos estos factores son absolutamente importantes y también pues uno de estos también tiene que ver con el ejemplo. Entonces aquí pensemos en cómo hacemos nuestras fiestas o nuestras reuniones, hay siempre alcohol o no hay, quizás si también nuestra postura es o la postura que queremos llevar, si trabajamos en entornos comunitarios o cuando hacemos psicoeducación con nuestros pacientes es, pues se pueden hacer reuniones sin alcohol y la podemos pasar muy bien sin alcohol, pues ya es una intervención. En la clase de consumo de alcohol que tenemos con los estudiantes de trastornos por uso de alcohol, eh, parte del reto que les dejo es eh, hagan fiestas sin alcohol y miren cómo la pasan, miren cómo les va. Entonces, un poco es parte de lo que podemos, digamos, hacer para ir cambiando o ir favoreciendo, digamos, que haya también otras formas de relacionarnos sin que el alcohol esté siempre presente, el consumo de cigarrillo, que nos ayudan a disminuir los efectos y el potencial de abuso y dependencia de las sustancias. Y dentro de los factores de riesgo, cómo hacer intervención temprana sobre estos aspectos puede ser importante. Si sabemos que hay un niño que está siendo maltratado, hacemos el reconocimiento del maltrato y hacemos una intervención, probablemente esto nos va a ayudar a que tenga menos tiempo en calle, menos tiempo con pares problemáticos y que no inicie o se pueda retrasar al máximo el consumo de sustancias psicoactivas. Y si ven, digamos, algo eh, tan lógico a veces como, o pues es tan claro, pero de pronto no tan fácil de llevar, como seguir las recomendaciones nacionales y es no alcohol y no cigarrillo para menores de 18 años, pues con que se cumpliera eso ya sería una maravilla y estaríamos previniendo, ya que en el neurodesarrollo, entre más pequeña un cerebro sea expuesto al consumo de sustancias, pues va a ser más fácil que tenga una relación adictiva con la sustancia. Entonces, si esto se puede después de los 18, que es lo que está en la ley, estaría buenísimo. Y con eso ya estamos haciendo prevención. Otro punto quizás un poquito más complejo como es la psicosis. Y pues para la mayoría de los que están aquí, si piensan en psicosis, piensan en esquizofrenia o piensan en trastorno esquizoafectivo o en trastorno psicótico breve y transitorio. Y la psicosis como un salirse de la realidad. Entonces, cuando hablamos del grupo de enfermedades que están dentro de la psicosis, uno de los problemas de la psicosis es que empieza muy temprano y produce una discapacidad muy importante. Está dentro del grupo de enfermedades que llamamos enfermedades mentales graves. Eh, y si pensamos en los factores que aparecen aquí, solo que podemos intervenir, seguramente ustedes verán cómo pues, hay algunos de estos que también apuntan a muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo para psicosis están las complicaciones obstétricas, que entonces como, digamos que favoreciendo los controles prenatales, eh, mejorando el seguimiento, disminuyendo las barreras de acceso en las mujeres embarazadas que está priorizado, mujeres, niñas y adolescentes, eh, pero mirando si esto, digamos, cómo se puede optimizar
pues estamos ya ayudando a prevenir psicosis. El abuso infantil con el, digamos, como reconocimiento temprano de contextos de riesgo, también va a ayudar a reducir psicosis. Los aspectos de migración y sobre todo pues cuando esta migración es forzada, inesperada, con desplazamientos eh, relacionados con situaciones agudas, no pues algo planeado, estructurado, aunque la migración en general también, pero sobre todo en estas circunstancias también va a ser un factor de riesgo. Por eso todas las intervenciones que se puedan hacer para favorecer la migración, hacer la migración lo más amigable dentro de lo que cabe, pues van a tener un efecto en reducir la psicosis. Las ciudades como tal es un factor de riesgo, luego como dentro de los planes de desarrollo territorial se pueden incluir algunas de estas recomendaciones. Ya para algunos que vivimos en las ciudades más pobladas sabemos que es muy complejo y cada vez pues, hay más habitantes, pero como todo esto tiene que ver y se piensa en los sectores con pues, la seguridad, el desarrollo del campo, eh, las remuneraciones también que hay, los trabajos, bueno, tienen muchos elementos también de otros sectores, pero como la redistribución, digamos, de la población también puede ayudar a disminuir la psicosis y aquí un elemento muy importante es el uso de cannabis. Entonces, el uso de cannabis sabemos que tanto aumenta la posibilidad de cuando piensen en cannabis, piensen en marihuana como tal, o sea, en la planta como tal. Entonces, la marihuana va a aumentar el riesgo de psicosis, tanto si la persona tiene biología o antecedente de enfermedad mental en la familia, como si no lo tiene. Es decir, que si yo tengo un familiar con enfermedad mental, con esquizofrenia, y consumo cannabis, solo por el hecho de consumir, tengo mayor probabilidad de que esa enfermedad que no se vea presentado se presente. Pero si no tengo historia en mi familia de enfermedad mental y empiezo a ser usuario de marihuana de forma frecuente, también puedo inducir psicosis y puedo empezar a hacer una enfermedad mental. Entonces, eh, pues nada, que las sustancias psicoactivas, eh, reconocer el potencial que tiene de efecto deleterio sobre la salud es importante y el prevenir el uso, pues también sigue siendo importante. En cuanto a la depresión como tal, miren que en la depresión ya hemos hablado como de las principales estrategias y dentro de estas es lo que ya dijimos de eh, promoción y estrategias generales. Miren que no es nada diferente. Hemos hablado del ejercicio, ¿no? Entonces el ejercicio como un regulador emocional, perdón, el sueño como un regulador emocional, el sueño como mejora todo el aprendizaje. El sueño tiene también un importante papel de que durante el sueño, digamos que hay toda la limpieza del sistema nervioso central. Eh, Habíamos hablado de los alimentos y cómo los alimentos, unos alimentos balanceados o una dieta balanceada, nos va a permitir que nuestro intestino también sea más saludable y este intestino, sistema nervioso central, eh, esté libre de inflamación, haya disminución de la inflamación, haya una mejor producción de neurotransmisores y una mayor, pues digamos, como salud cerebral, como las intervenciones sociales, básicamente la conexión social tiene un factor y es un factor protector para la salud muy importante y pues, para la depresión también. Y como el ejercicio también tiene unos efectos sobre la neuroplasticidad, sobre el sueño, sobre también la disminución de la inflamación, son los factores de crecimiento que van a permitir que sea una estrategia de prevención de la depresión. En cuanto a la epilepsia, este lo trae aquí porque está entre los trastornos mentales neurológicos y por consumo de sustancias del NHA, pero si bien aquí tenemos los virus, traumatismos craneales, atención perinatal adecuada, en los niños pequeños, pues la disminución de la temperatura, reducción de los factores de riesgo cardiovascular, y la eliminación de los parásitos y la identificación de la crisis. Entonces, esto es algo que podemos
digamos, implementar, por ejemplo, la identificación de la crisis de forma comunitaria para hacer prevención. Más el uso de cascos, de seguir pues, las reglas con respecto a los límites de velocidad, bueno, digamos que muchos aspectos que se pueden hacer. Vale, quedan dos aspectos para terminar esta parte. Uno de ellos es la prevención del suicidio. La prevención del suicidio tiene, digamos, como varios elementos. Esta es la propuesta del 2021, si mal no estoy, de la OMS, se llama Vivir la Vida. Esta Vivir la Vida tiene estos elementos, estos fundamentos transversales y tiene unas intervenciones claves. Dentro de los fundamentos transversales está, por supuesto, el análisis de la situación o el análisis del lugar donde queramos hacer la intervención. Otro de los puntos es la colaboración de los sectores. Recuerden que hemos hablado cómo era importante trabajar de forma mancomunada y no digamos como con un solo sector o no solo nosotros en nuestros entornos en los que nos movemos. Hacer una sensibilización y promoción, hacer el desarrollo de las capacidades de los equipos que van a estar trabajando, los que pueden, digamos, recibir o atender a algunos de las personas que estén pasando por un momento emocional difícil. Eh, Estar muy atentos al financiamiento, cómo se va a dar de estas campañas, por ejemplo, si es una campaña lo que se va a hacer, y hacer una vigilancia, monitoreo y evaluación. Estos son, digamos, como los fundamentos transversales y las intervenciones claves que se hacen son estas cuatro. El primero de ellas es limitar el acceso a los medios de suicidio. Y si pensamos en la mayoría de los contextos, tenemos que la mayoría de los suicidios se producen en países de medianos y bajos ingresos, como Colombia, y en ellos una de las principales formas de suicidio es por medio de los pesticidas. Entonces, la limitación o limitar el acceso a los medios de suicidio y los pesticidas como una política nacional, por ejemplo. Pero si hay una persona en riesgo, lo que tenga, digamos, cercano, con lo que pueda hacerse daño, pues es una medida eficaz. El segundo punto es los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación, ¿cómo pueden hacer la comunicación responsable? Sabemos que cuando las muertes por suicidio se comunican de forma masiva, cuando es de una persona importante y se especifica el método, el riesgo de réplica es altísimo en las siguientes semanas. Entonces, muy importante y pues digamos que hay una serie de lineamientos, una serie de capacitaciones que se realizan para que en este, digamos, como otro sector muy importante y que tiene una injerencia muy importante sobre todas las actividades de prevención que se hagan, pues puede hacerse partícipe eh, de forma muy activa de esta intervención. El tercer punto es desarrollar aptitudes para la vida, competencias para la vida en los jóvenes, eh, que es el siguiente que les voy a mostrar. Y el último es detectar a tiempo a todas las personas afectadas. Para eso, si ustedes recuerdan, el 10 de septiembre es el Día Mundial de Prevención del Suicidio y en Colombia, pues digamos que hay varias campañas. Una de ellas es la que lanza la Asociación Colombiana de Psiquiatría y si ven, esta es de sensibilización, ¿no? Entonces, cada 40 segundos alguien se quita la vida en el mundo, esto es sensibilización. Y esta es una, digamos, como estrategia y es, recordemos que cuando preguntamos, no estamos promoviendo el suicidio, sino estamos salvando vidas. Y esta es otra estrategia. Y es, bueno, y si yo pregunto, ¿qué hago con esto si me dicen que sí? ¿No? Entonces es cómo orientar pues, a las personas de cuáles son esos puntos específicos que pueden hacer en un caso tan retador como tener al lado una persona que tenga una idea de suicidio.
Entonces, estas son, digamos, campañas de sensibilización, campañas de una capacitación pequeña a nivel y, digamos, como masiva que puede ayudar. Este es, pues, digamos, uno de los ejemplos. Y estas son, digamos, las últimas intervenciones de las que vamos a hablar. Y ya, pues, digamos, cerrando con el tema. Y dijimos que una de las poblaciones, digamos, priorizadas son las de los adolescentes por varios puntos. Uno de esos es, mencionamos, hemos mencionado en varias ocasiones, que las enfermedades mentales en el 50% de los casos aparecen sobre los 14 años. Eso hace que la adolescencia sea un periodo en el cual es importante, digamos, que hacer muchas intervenciones para disminuir los riesgos, eso por un lado. Y lo otro es que tras la pandemia, la epidemiología ha ido cambiando y cada vez vemos como la enfermedad mental se ha ido corriendo hacia edades más tempranas. Y cuando les decía de este aumento que teníamos antes, como 970 millones, como en el 2019 pasamos a 100 millones de personas con enfermedad mental. Eh, este aumento es jalado por adolescentes y jóvenes. Entonces, pues esto hace que sean uno de los grupos priorizados. Aquí hay intervenciones psicosociales y aquí un poco lo que quería mostrarles es que esto se puede hacer a todos los adolescentes, adolescentes con emergencias humanitarias y adolescentes con síntomas emocionales. Y básicamente, si ustedes ven, aquí lo que están priorizadas son las competencias para la vida. Regulación emocional, resolución de problemas, habilidades personales, técnicas de manejo del estrés como el mindfulness, eh, comunicación y otras técnicas de manejo del estrés, como respiración y demás. Entonces, todas estas, digamos, como actividades, si ven, es lo mismo que estamos haciendo aquí, manejo del estrés y estrategias de relajación, está un poquito más por los niveles de estrés. Y en estas específicas eh, también están manejo del estrés, relaciones interpersonales. Entonces, todas las competencias para la vida se pueden hacer en mayor o en menor medida en la población de adolescentes. Entonces, es importante, digamos, como tenerlo en cuenta y digamos, pensar en sí unas formas que puedan, digamos, favorecer alguna de estas en algunos de los grupos en los cuales tienen injerencia. Entonces, bueno, esto es lo que quería contarles. No sé si hay comentarios, si hay preguntas eh, con respecto a lo que hemos conversado. Bueno, pues por acá dicen que no, no hay preguntas. Bueno, entonces, para cerrar, quería que se fueran con estas conclusiones. Si se quedan con estas ideas, pues ya yo me quedo muy feliz. La primera de las conclusiones es que las enfermedades mentales pueden prevenirse. La segunda es que la promoción de la salud mental y la prevención son intervenciones altamente costo-efectivas. Recuerden allí el 1 a 5. ¿Okay? La otra es que podemos, digamos, utilizar intervenciones universales que van a mejorar la salud mental, o sea, que van a hacer la promoción de la salud mental y que van a prevenir la mayoría de los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias psicoactivas. En este de neurológicos de enfermedades neurológicas realmente se les incluye el deterioro cognitivo, la demencia, que igual pues también es parte de las enfermedades mentales, y la otra que se prioriza es la epilepsia, son esas dos, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos del enfoque de OMS, entonces están todos los trastornos mentales, todos los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, que también son trastornos mentales, y digamos como de neurología como tal sería la epilepsia. La cuarta conclusión es imprescindible que trabajemos de forma mancomunada eh, desde varios sectores, que es muy importante que le apuntemos a la comunidad, que es donde van a ser más, digamos, efectivas todas estas estrategias.
y reconocer que hay intervenciones específicas priorizadas para niños, niñas y adolescentes, por lo que hemos mencionado. Crianza y cuidado, que van también a la importancia de hacerlo de forma temprana en el curso de vida. Suicidio y entornos laborales, que no revisamos en este momento. Y voy a hacerles llegar estos tres elementos que pueden ser importantes, estos tres documentos, los que son de la Organización Mundial de la Salud. Uno es sobre las herramientas comunitarias de NHGAP, que es la estrategia que le mencionó la doctora Toro sobre la reducción de las brechas en salud mental. Allí también pueden encontrar algo de información por si quieren mirar algo específico de estrategias dirigidas para personal de la salud, usualmente médicos, trabajadores sociales, psicólogos y a veces entran otro personal de la salud, de cuáles son esos conocimientos mínimos para las enfermedades priorizadas, esto ya más pensando en tratamiento, entonces ahí es el NHGA y estas son comunitarias. El informe mundial sobre la salud mental, eh, que es como de que se leen pues, varios como de los datos estadísticos, y este último que habla más sobre la importancia de la conexión social, que pues cada vez va a tener más relevancia también, como les mencionaba, para la pandemia de la soledad. Entonces, bueno, y espero que todo vaya muy bien, que sigan avanzando en el diplomado. Y bueno, pues cualquier cosa, ahí están mis datos de contacto y que tengan pues una feliz noche, que descansen, feliz fin de semana, que cuiden sus alimentos. Ahí tienen varias estrategias y bueno, que todo vaya muy bien. Feliz noche entonces. Muchas gracias, doctora Black, por acompañarnos el día de hoy y a los participantes por su conexión. Les estaré compartiendo por correo la próxima sesión, el recordatorio y la grabación del día de hoy. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches, hasta luego.